Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un día más de nuestra lectura del maravilloso libro El hombre en busca de sentido, escrito por Viktor Frankl. Aquí ya vamos en el día número 9 de nuestra lectura. Espero les esté gustando. Sé que es una historia triste, pero lo más increíble es que es real y que la persona que lo escribió, o sea, Viktor Frankl, tuvo que pasar por todas estas cosas, ¿verdad? Cómo a través del dolor él pudo encontrar ese sentido a su vida. Aún yo creo que ya él ya lo tenía antes, pero volvió a reencontrar en ese espacio en el que estaba viviendo en ese momento un nuevo sentido a su vida, ¿verdad? Como el amor de su esposa fue lo que también lo estuvo alentando, y que también en estas situaciones tan difíciles en las que él pasó, aprendió demasiado. Pudo valorar, yo creo que aún más la vida, y aprender muchas cosas de la situación en la que estaba, y nunca se dio por vencido. Eso es un gran ejemplo que yo creo que todos deberíamos de seguir, que no importa lo difícil que estemos pasando, que siempre, como decían en dos lecturas anteriores, ¿no? Que la luz siempre brilla en la oscuridad. Entonces, siempre tratar de estar un poco positivos. Yo sé que a veces es muy difícil, y más si están pasando o estamos pasando por depresiones. Yo creo que ahí es momento cuando necesitamos buscar ayuda, y que no nos dé pena, ¿verdad? Es mejor atendernos y pedir ayuda a vivir en una situación que nos está haciendo mal. Y bueno, en el capítulo anterior él hablaba mucho de la suerte, ¿verdad? De toda la suerte que tuvo, que muchas veces casi estuvo destinado a ir a los hornos. Bueno, eso era lo que él suponía, y por la suerte de la vida o en lo que él haya creído, él se volvió a salvar. También nos hablaba que en esos momentos ellos a veces buscaban ese espacio de soledad, y él, estando ahí en la enfermería, él se hacía esos espacios para estar solo, porque nunca estaban solos. Pues como él decía, ¿no? Dormían muchos en un solo espacio. Entonces yo creo que ha de haber sido también abrumador nunca tener ese espacio solo para tú relajarte. ¿Cuántas veces, por lo menos en lo personal, ¿verdad? Yo me siento agobiada cuando ya después de mucho tiempo estoy con muchas personas o lidiando con cosas que creo que son difíciles, y pues qué más difícil lo que él estaba pasando, estar pensando cuándo va a ser el momento en que ya va a ser asesinado, o en que puede él morir, ¿verdad? Que era lo que decían, que eso estaban todos seguros, que todos casi iban a morir. Y también ya lo final, que decía que nos vuelve a demostrar cómo lo valioso que él es como ser humano, que ya se lo iban a llevar para los turnos de noche, que él se había voluntariado, y que le dijeron que tenía hasta cierta hora, que eran las 10 de la noche, para que le dijera que su nombre fuera sacado de la lista, y que lo iban a hacer. Y lo increíble de su respuesta, que él dijo que eso no iba a pasar, que prefería quedarse ahí con sus amistades y morir, a dejarlos y abandonarlos ahí. Vuelve a demostrarnos lo maravilloso y lo fuerte que era, bueno, que fue, y, y cómo él siempre fue leal a sus principios, ¿verdad? Aún en esas carencias y en esa vida, si es que se le puede llamar a lo que él estaba viviendo. Y nunca fue como traidor. Siempre, primero fueron sus padres, que pensó primero en ellos y no en él, y ahorita pues también eran sus amigos, en lugar de pensar egoístamente en él. Y pues bueno, ya estamos en la página 86, que fue donde nos quedamos en la lectura pasada.
Recuerden en suscribirse si aún no lo hacen, porque ahí les llegan las notificaciones de todas las lecturas que estamos poniendo en el canal. Regálenos un like. Y también recordarles, si es la primera vez que nos están viendo, que el libro ya, como les digo, vamos en el día 9, pero los días anteriores están grabados en el canal, al igual que los otros 3 libros que son Hábitos Atómicos. Está súper interesante si les interesa crear nuevos hábitos para su vida. También está El Principito, que tiene también mucho aprendizaje de todo lo que vamos dejando en nuestra niñez, ¿verdad? En reconectarnos y buscar qué es lo que también nos motiva en la vida. Y el último que acabamos de leer, El monje que vendió su Ferrari, ese libro también tiene mucho enseñanza, nos está también dando muchas herramientas para crear nuevos hábitos y también vivir en el presente. Entonces se los recomiendo mucho. Ya empezamos en la página número 86. Recuerden suscribirse al canal, darnos un like y compartirnos. Página 86. ¿Quieres de verdad irte con ellos?, me preguntó compungido. Sí, voy a ir. Se le saltaron las lágrimas. Intenté consolarlo y le expresé mi última voluntad. Escucha, Otto. Si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile, en primer lugar, que hablamos de ella todos los días, a todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. ¿Dónde estás ahora, Otto? ¿Estás vivo? ¿Qué ha sido de ti desde esa última hora que lloramos juntos? ¿Has encontrado a tu mujer? ¿Recuerdas que te hice memorizar palabra por palabra mi testamento a pesar de tus lágrimas de niño? A la mañana siguiente partí con el transporte. En esa ocasión no era ningún truco. Llegamos a un campo de reposo, no a una cámara de gas. Los que me habían compadecido se quedaron en un campo donde el hambre se ensañaría con ellos con una fiereza mayor que el nuevo campo. Habían querido salvarse, pero firmaron su sentencia de muerte. Meses después, tras la liberación, encontré a un amigo vigilante de aquel campo. Me contó que a los pocos días de mi marcha, le ordenaron buscar un trozo de carne humana robada de un montón de cadáveres. Lo encontró cociéndose en un puchero. En aquel campo, de cuyo ulterio infierno me había escapado a tiempo, había hecho su aparición el canibalismo. ¿No recuerda esto el viejo cuento Muerte en Teherán? Un persa rico y poderoso paseaba un día por el jardín con uno de sus criados. Este estaba compungido porque acababa de ver a la muerte que lo había amenazado. El criado suplica a su amo que le preste un caballo veloz para huir a Teherán, a donde podía llegar esa misma noche. El amo accede y el sirviente se aleja al galope. Al regresar a casa, el amo se encuentra con la muerte y le pregunta: ¿por qué has asustado y amenazado tanto a mi criado? No lo he amenazado. Me ha sorprendido verlo aquí, cuando tengo que encontrarme esta noche con él en Teherán, respondió la muerte. Planes de fuga. El prisionero de un campo de concentración padecía un miedo atroz a tomar decisiones o a tener cualquier tipo de iniciativa. Era la consecuencia de sentirse un juguete del destino, como si no pudiera interferir en el curso ya marcado.
Añádase a eso la apatía que paralizaba el ánimo del prisionero. No obstante, de vez en cuando era necesario tomar rápidas decisiones que podían significar la vida o la muerte, aunque el prisionero prefería que el destino eligiera por él. Esta tendencia a evitar la responsabilidad se manifestaba especialmente cuando al recluso se le presentaba la oportunidad de evadirse. ¿Debía fugarse o no? Había que reflexionar y decidir en escasos minutos. Siempre era cuestión de minutos, y eso suponía una inconcebible tortura. Tenía que intentar escapar. ¿Valía la pena correr ese riesgo? También yo experimenté ese tormento. Tuve la oportunidad de escapar cuando se acercaba el frente de batalla. Un médico amigo, encargado de visitar los barracones fuera del campo, quería evadirse y llevarme con él. Me sacaría del campo con el pretexto de que un enfermo grave necesitaba la atención de un especialista. Una vez afuera, un miembro de la resistencia extranjera nos facilitaría uniformes, documentos y alimentos. A última hora surgieron dificultades técnicas y nos vimos obligados a volver al lager. La intentona nos surtió de algunas provisiones, unas pocas patatas podridas y de una mochila para cada uno. Entramos en un barracón vacío de la sección de mujeres, a quienes habían evacuado a otro campo. El barracón era un caos. Parecía que las mujeres habían conseguido víveres y habían escapado. Por todas partes había desperdicios, jirones de ropa, paja, alimentos podridos y loza rota. Algunos tazones aún estaban en buen estado y nos hubieran servido pero preferimos dejarlos. Sabíamos muy bien que últimamente, desde que la situación en Lager se había vuelto del todo desesperada, los cuencos no se habían utilizado ya solo para comer, sino también de palanganas y orinales. En el campo regía una norma inflexible que prohibía tener cualquier tipo de utensilio en el barracón. No obstante, algunos prisioneros tenían que incumplirla, en especial los afectados de tifus, demasiado débiles para salir al chimizo a hacer sus necesidades aún con ayuda. Mientras yo vigilaba, mi amigo entró en el barracón y al rato salió con una mochila bajo la chaqueta. Había visto otra en el interior del barracón y yo debía ir a buscarla. Esta vez él vigiló y yo entré. Al escarbar en aquella basura encontré la mochila y, para mi gran sorpresa y satisfacción, incluso un gastado cepillo de dientes, pero de pronto, entre los objetos abandonados, vi el cadáver de una mujer. Entonces volví corriendo a mi barracón e hice acopio de mis posesiones, mi cuenco, un par de mintones rotos, herencia de un paciente muerto de tifus, y unos cuantos recortes de papel con signos taquigráficos, en los que, como yo he mencionado, había empezado a recomponer el manuscrito perdido al entrar en Auschwitz. Hice una última visita a mis pacientes, que yacían hacinados a ambos lados del barracón sobre camastros de madera carcomida. Me acerqué a un paisano mío, agonizante, cuya vida me había empeñado inútilmente en salvar. Debía guardar la máxima discreción sobre mi intento de fuga, pero el enfermo debió intuir algo. Quizá notó mi nerviosismo. Con voz cansada me preguntó: ¿tú también te vas? Lo negué, aunque me costaba eludir su triste mirada. Al terminar la ronda volví a su lado. Sentí otra vez su triste mirada y algo semejante a un reproche. Eso hizo que se agudizara en mí la desapacible inquietud que me oprimía el corazón desde que había resuelto evadirme del campo con mi amigo.
De repente decidí por una vez sobreponerme a mi destino. Salí a toda prisa y le dije a mi amigo que no podía irme. Tan pronto como expresé la resolución de quedarme con los enfermos, desapareció la inquietud interior. No sabía qué nos depararían los días siguientes, pero había ganado una paz interior que nunca antes había experimentado. Volví al barracón, me senté en los tablones a los pies de mi paisano y traté de consolarlo. Luego hablé con los demás, intentando calmar sus delirios. Y llegó el último día que pasamos en el campo. Al acercarse el frente de batalla, casi todos los prisioneros eran trasladados a otros campos. Las autoridades, los capos y los cocineros se habían esfumado. Ese día se ordenó la evacuación total del campo hasta el atardecer. Incluso los pocos prisioneros que quedaban, los enfermos, unos pocos médicos y el personal sanitario tenían que marcharse de inmediato. Por la noche se iba a prender fuego al campo de concentración. Pero a media tarde aún no habían aparecido los camiones que debían trasladar a los enfermos. En lugar de esto, se cerraron de pronto las puertas y se intensificó la vigilancia sobre la alambrada, para evitar intentos de fuga. Todo parecía indicar que se condenaba a los enfermos a perecer en el fuego. Los acontecimientos parecían cobrar un nuevo rumbo. Entonces mi amigo y yo decidimos intentar la fuga por segunda vez. Nos habían ordenado enterrar a 3 cadáveres al otro lado de la alambrada. Éramos las únicas 2 personas en el campo con fuerzas suficientes para realizar esa tarea. Todos los demás yacían en los barracones que estaban aún en uso, delirando y postrados por la fiebre. Trazamos nuestro plan. Con el primer cadáver sacaríamos la mochila de mi amigo escondida en la vieja tinaja de ropa sucia que hacía las veces de camilla y ataúd. De igual modo llevaríamos mi mochila con el segundo cadáver y en el tercer traslado intentaríamos la huida. Hicimos los 2 primeros traslados según el plan previsto. Tras el segundo, mi amigo intentó conseguir algo de pan para resistir los días que pasaríamos en el bosque. Esperé. Pasaban los minutos y empezaba a impacientarme cada vez más al ver que no aparecía. Después de 3 años de cautiverio, sentía ya la maravilla de la libertad, el gozo de correr en dirección al frente. Solo más tarde nos enteramos de lo peligrosa que hubiera resultado esa fuga hacia el frente. Pero no llegamos lejos. En el mismo instante en que al fin mi amigo se reunió conmigo, se abrió la verja del campo de par en par y entró un flamante camión de color aluminio con grandes cruces rojas que se detuvo en la explanada donde formábamos. En el camión venía un delegado de la Cruz Roja Internacional de Ginebra y el campo y sus últimos harapientos ocupantes quedamos bajo su protección. El delegado se alojó en una granja vecina para estar siempre cerca y acudir en caso de emergencia. ¿Quién pensaba ya en evadirse? Descargaron del camión cajas con medicinas, repartieron cigarrillos, nos fotografiaron y nos inundó la alegría. Ya no necesitábamos escapar para llegar al frente. Debido a nuestra excitación, olvidamos el tercer cadáver. Lo sacamos y lo enterramos en la estrecha fosa, cavada para los 3 cuerpos. El guardia de turno, un hombre relativamente inofensivo, de pronto se volvió extremadamente amable. Veía que las cosas estaban cambiando y trataba de ganarse nuestra simpatía. Rezó con nosotros por los muertos antes de echar tierra sobre ellos.
tras la tensión y la excitación de los últimos días y las horas pasadas, en esta carrera contrarreloj contra la muerte, nuestras plegarias por la paz eran tan fervientes como las más adorosas jamás musitadas por una voz humana. El último día en Lager fue un anticipo de la libertad, pero nuestro regocijo resultó prematuro. El delegado de la Cruz Roja había asegurado que se habían firmado un acuerdo para no evacuar el campo. Sin embargo, por la noche llegaron los camiones de la SS con instrucciones de despejar el campo. Los últimos prisioneros serían enviados a un campo central desde donde se los remitiría a Suiza en menos de 48 horas para ser intercambiados por prisioneros de guerra. No reconocíamos a los hombres de la SS, con esa amabilidad insólita, animándonos a subir sin miedo a los camiones y felicitándonos por nuestra buena suerte. Los que tenían aún fuerza se apiñaban en los camiones, se ayudaban a subir a los más débiles o enfermos, no sin dificultad. Mi amigo y yo, sin ocultar ya nuestras mochilas, íbamos en el grupo final. De ese grupo eligieron a 13 presos para completar el último camión. El médico jefe contó el número exacto. Éramos 15 y nosotros 2 quedábamos excluidos. Los 13 subieron al camión y mi amigo y yo nos quedamos en el campo. Sorprendidos, desilusionados y enfadados, increpamos al médico jefe y él se excusó diciendo que la fatiga le impedía centrarse en lo que hacía. Y añadió que creía que aún queríamos fugarnos. Impacientes nos sentamos con los otros prisioneros con las mochilas a la espalda, esperando la llegada del último camión. Resultó una larga espera. Rendidos nos echamos en los colchones de cuarto de guardia, ahora vacío, extenuados por la excitación de los últimos días y horas, durante los cuales fluctuábamos constantemente entre la esperanza y la desesperación. Dormimos con la ropa y los zapatos puestos, listos para el viaje. De pronto nos despertó el ruido de los rifles y los cañones. Los fogonazos de las bengalas y los disparos de los fusiles alumbraron el barracón. Entró el médico jefe y nos ordenó que nos echáramos a tierra. Un prisionero saltó sobre mi estómago desde la litera con los zapatos puestos. Vaya si me despertó. Entonces caímos en la cuenta de lo que estaba pasando. El frente estaba allí. Se detuvo el tiroteo y empezó a amanecer. En el mástil, junto a la verja del campo, una bandera blanca ondeaba al viento. Pero solo semanas después supimos que el destino había jugado una vez más, con los prisioneros no evacuados del campo. De nuevo, advertimos lo incierto de las decisiones humanas, especialmente cuando la vida o muerte se trata. Recordé una vez más la historia de muerte en Teherán, pensando en los compañeros que aquella noche habían salido en camiones rumbo a la libertad. Pues semanas después tenía delante unas fotografías de un pequeño campo cercano al nuestro a donde habían llevado a mis pacientes, los habían encerrado en barracones y prendido fuego. Los cuerpos de aquellos compañeros parcialmente carbonizados se podían aún reconocer en las fotografías. Irritabilidad. Además de ser un mecanismo de defensa, la apatía era resultado de otros factores. La producía el hambre y la falta de sueño. Como en la vida normal, que también produce irritabilidad, otra característica de la psicología del prisionero del campo de concentración. La falta de sueño se debía en buena medida a los rebosantes barracones infectados de pulgas, que carecían de higiene y atención sanitaria. A eso había que añadir que no consumíamos cafeína ni nicotina,
que habrían mitigado la apatía y la irritabilidad. A esas causas físicas se asociaban las psicológicas, en forma de complejos. La mayoría de los prisioneros sufrían una especie de complejo de inferioridad. Todos habíamos sido o creíamos haber sido alguien en la vida anterior al internamiento. Ahora se nos trataba como si no fuéramos nada, como si no existiéramos. La conciencia de sentirse un ser humano está tan arraigada en el espíritu que resulta imposible arrancarla, incluso en las lacerantes condiciones del lager. Pero ¿cuántos hombres libres o cautivos la conservan? El prisionero medio se sentía horriblemente degradado. Esto hacía evidente al observarse el contraste que ofrecía la singular estructura sociológica del campo. Los prisioneros de mayor rango, capos, cocineros, intendentes y guardias, no se sentían en general degradados, como nos veíamos los demás prisioneros. Al contrario, se consideraban ascendidos. Algunos hasta desarrollaban pequeños delirios de grandeza. La reacción psicológica de la mayoría, envidiosa y rencorosa ante los privilegiados, era frecuente y emergía a veces en forma de chistes maliciosos. Una vez oí que un prisionero le decía a otro, refiriéndose a un capo: ¿qué te parece? Conocí a ese hombre cuando solo era presidente de un gran banco. El cargo de capo se le ha subido a la cabeza. Cada vez que la mayoría degradada y la minoría privilegiada estaban en conflicto, y no faltaban ocasiones a lo largo del día, empezando por el reparto de comida, el resultado era explosivo. De manera que la irritabilidad general, cuyas causas físicas he apuntado antes, se incrementaba con las tensiones psicológicas que afligían a los prisioneros. Nada tiene de sorprendente que esa tensión a menudo desencadenara una pelea. Como el prisionero estaba habituado a ver escenas de brutalidad, su impulso agresivo había aumentado notablemente. Yo mismo cerraba los puños crispado por la rabia, aunque estuviera tumbado, hambriento y cansado. El cansancio era mi estado normal, pues durante la noche tenía que avivar la estufa, un privilegio del barracón de los enfermos de tifus. Sin embargo, pasé allí alguna de las horas más difíciles de mi vida. Al abrigo de la noche, mientras mis compañeros enfermos dormían y deliraban, yo podía estirarme frente a la estufa y asar unas patatas robadas en un fuego alimentado con carbón, también robado. Disfrutaba de ese pequeño placer, pero al día siguiente me sentía aún más cansado, insensible e irritable. Cuando trabajaba como médico en el barracón de los enfermos de tifus, tuve que ejercer por enfermedad de un colega de jefe de bloque. Eso significaba que ante las autoridades del campo yo era responsable de la limpieza del barracón. Si es que el término limpieza puede aplicarse a aquellas miserias condiciones. Las frecuentes inspecciones al barracón, una mera patraña, se hacían más con ánimo de torturarnos que por higiene. Una mejor alimentación y unas cuantas medicinas nos hubieran ayudado más. Pero la única preocupación de los inspectores consistía en no ver en el pasillo una brizna de paja y en revisar que las mantas andrajosas, sucias e infectadas de piojos estuvieran plegadas y remetidas a los pies de los pacientes. Cuando se anunciaban una inspección, yo tenía que encargarme de que a la hora de echar un rápido vistazo desde la puerta de nuestro barracón al comandante del lager o al prisionero jefe no les llamara la atención ni una brizna de paja, ni un poco de polvo delante de la estufa, ni cosas por el estilo. El estado de los enfermos que malvivían en este cuchitril no les preocupaba en absoluto. Se
sentían plenamente satisfechos si yo, quitándome la gorra de prisionero y haciendo sonar los talones, con aire marcial les informaba: Barrancón 9, número 6, diagonal 9, 52 pacientes, 2 enfermeros ayudantes y un médico. Daban media vuelta y se marchaban. Desde que anunciaban la inspección, generalmente con horas de antelación, aunque no siempre se presentaban, comenzaba la tortura mental. Durante la larga espera me veía obligado a mantener estiradas las mantas, a recoger una a una las pajas que caían de las literas y desgañitarme gritando a los pobres diablos que, al revolverse en sus catres, amenazaban con desbaratar a la última hora mis fuerzas de lograr la limpieza requerida. La apatía era aún más grave entre los enfermos febriles que solo reaccionaban si se les gritaba. A veces ni los gritos servían y en esos casos debía hacer un tremendo esfuerzo de autocontrol para no acabar golpeándolos. La propia irritabilidad adquiría proporciones desmesuradas al confrontarse con la apatía de los demás, especialmente en situaciones de inminente peligro, como las temidas inspecciones. Y bueno, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Estamos en la página número 94 y en este pedacito que estuvimos leyendo, ¿verdad? Qué impresionante cómo las esperanzas siguen ahí, cómo no se decepcionan en lo último que decía, ¿verdad? Que a él y a su amigo los habían dejado ahí y que la desesperación que ellos sintieron y el coraje y frustración de no poderse haber ido con los demás. Y resulta que gracias a eso nuevamente se salvaron, ¿verdad? Que no fueron quemados como los que se llevaron y que lo que a lo mejor en un momento pudieron maldecir fue otro momento de suerte o de bendición, como le quieran llamar. Y pues bueno, pues ya los voy a dejar. Estuvo un poquito largo, pero ya vamos en la página 94. Ya nos falta muy poquito para terminar el libro. Y la verdad les digo, a mí se me hace súper interesante y admirable la fortaleza y la entereza de este señor, que también, como decía, ¿no? Estuvo a punto de irse y por el paciente que lo vio, él sabía que no iba a poder vivir una vida tranquila si él escapaba y lo dejaba atrás. Y pues bueno, son cosas para reflexionar de cómo debemos ser más fieles a lo que creemos y a lo que nuestro instinto y nuestro corazón nos dice, ¿verdad? Y pues bueno, pues ya los dejo, que pasen una excelente mañana, tarde o noche y nos vemos en la próxima lectura. No se olviden de suscribirse al canal para que estén enterados cuando se suba alguna nueva lectura y también para que vean los otros libros que tenemos. Y compartir, porque recuerden, compartir es enriquecernos más a nosotros mismos. La forma en que podemos aprender más es compartiendo y enseñando lo que nosotros sabemos, y así también podemos trascender, ¿verdad? Sí, ¿de qué sirve tener tantos conocimientos y a la hora que dejemos esta vida o este plano astral o en lo que ustedes crean, todo el conocimiento solamente se va con nosotros? Qué mejor que pasarlo y compartir. Y pues bueno, les digo, compartan el canal si pueden, y si no, pues o sea, solamente lo que ustedes están llevando de todos los libros y las lecturas. Regalarnos un like y suscribirse al canal. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Nos vemos.